actas que tenemos en mano revelan una correlación de 70-30, donde Edmundo González Urrutia obtuvo una contundente victoria electoral. Hoy en Venezuela, a 3 días del proceso electoral, todavía el órgano rector electoral no ha publicado las actas, los resultados centro a centro, bueno, de lo que es la presunta cuenta que los llevó a ellos a proclamar en tiempo récord, en tiempo express a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Nuestro reclamo está también sustentado que hemos digitalizado las actas que nosotros tenemos, más del 80% de las actas que cotejan el número que nosotros estamos dando. Nuestra victoria está sustentada y es por eso que Venezuela está protestando, es por eso que Venezuela está en las calles con un reclamo pacífico, democrático, con un reclamo que lo que viene es a tratar de hacer aflorar la verdad que dice que Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela. Ujú. En el caso de específicamente la situación de las Fuerzas Armadas, justamente recién un oyente nos hacía referencia al poder que tienen las Fuerzas Armadas y la canciller argentina también hizo referencia a la importancia porque si hay un sector de las Fuerzas Armadas que no responden a Maduro podría cambiar la situación. ¿Es tan así eso? Sí, bueno, es que de alguna u otra forma, si algo está bien claro en nuestra Constitución Nacional, es que la labor de la Fuerza Armada no es defender al presidente en ejercicio. La labor de la Fuerza Armada es resguardar el Estado. La labor de la Fuerza Armada es resguardar lo que establece nuestra Constitución Nacional y la ciudadanía tiene una verdad en las manos. Yo quiero aprovechar además este espacio para denunciar ante la Argentina y ante la comunidad internacional el secuestro el día de ayer del diputado Freddy Superlano, quien es el coordinador político de Voluntad Popular, que es mi partido político, uno de los partidos políticos más grandes de la oposición en Venezuela. Bueno, fue secuestrado por uno de estos órganos policiales del régimen, ¿no? Sujetos encapuchados le dispararon a su vehículo, detuvieron el vehículo y se llevan secuestrado a Freddy Superlano y a dos personas de su equipo cercano. La Fuerza Armada Nacional está obligada a cumplir con la Constitución Nacional. Esto se ha desvirtuado porque el régimen de Nicolás Maduro ha pretendido unificar no solo a las Fuerzas Armadas, sino a las fuerzas policiales y a todo lo que represente el Estado en su conjunto, a todas las instituciones en torno al proyecto político que representa Nicolás Maduro, que no tiene otro camino ni otro objetivo que aferrarse al poder. Esto es lo que está viendo el mundo, por eso los comunicados de distintos países. Por cierto, el presidente de la Argentina fue uno de los primeros en pronunciarse, precisamente exigiendo que muestren las actas, que el régimen, que el Consejo Nacional Electoral muestre las actas que le hizo juramentario, que le hizo proclamar como presidente a Nicolás Maduro. No han mostrado una sola acta, mientras que nosotros tenemos el 85% de las actas disponibles para la gente. Tú te puedes meter en una página web en este momento y vas a buscar tu centro de votación y nosotros tenemos ahí escaneada el acta con los resultados que dan ganador a Edmundo González como presidente de Venezuela. Pero además debo decirte algo, ustedes han participado en muchas elecciones. En el caso de Venezuela hay municipios donde nosotros regularmente no ganábamos cuando nos oponíamos al régimen en una elección. Ese municipio en esta ocasión lo triplicamos. Hay municipios que eran sumamente reñidos. Bueno, los doblamos en otros municipios. O sea, la ventaja es impresionante. No tiene Maduro cómo convencer a la comunidad internacional del robo que está haciendo. No tiene cómo convencer además a la ciudadanía, porque hay un tema. El ciudadano venezolano está empoderado en las calles, por eso está protestando, porque todos tienen el resultado de su centro electoral. Es decir, donde ellos fueron a votar, bueno, al final de la jornada se anunció Edmundo González, 70% de los votos, Nicolás Maduro, 30% de los votos. Y esa gente, Maduro los está tratando de engañar con unos resultados que un poco para que ustedes lo tengan graficado en su mente, agarraron una servilleta y anotaron los números que quisieron, anotaron unos números que no tienen ninguna coherencia y eso fue lo que le anunciaron al país. Es lo que nosotros estamos denunciando. Nosotros no estamos planteando, digamos, nada distinto a lo que aparece en nuestra Constitución. Ayer la Fuerza Armada denunciaba un presunto golpe de Estado. Cosa que es totalmente absurda e incoherente cuando es la ciudadanía pacífica que está en las calles protestando porque quiere que se le reconozca, bueno, el derecho y el valor de su voto que convirtió en mundo en el nuevo presidente de Venezuela. Hubo ayer una información que circuló de una posible orden de captura en contra de María Corina Machado. Bueno, y es Sí. el desespero del régimen. Uno ve las caras de Maduro, de Jorge Rodríguez, de los principales voceros de la dictadura, de Diosdado Cabello, y es desespero porque no tienen cómo de alguna u otra forma tapar lo que hicieron y no tienen cómo convencer a la ciudadanía de que ellos ganaron la elección porque no la ganaron. Diputado, quiero saber si a este momento, acá en Argentina a las 8:50, ustedes tienen información de Freddy, la persona que fue secuestrada ayer.
No, de hecho denunciamos porque si algo este proceso ha permitido es que a nosotros, bueno, ellos se les filtra la información de cosas que hacen porque siempre hay un funcionario de segundo o tercer nivel que hace llegarnos por alguna razón a través de alguna vía cierta información. Bueno, con Freddy Superlano hasta ya la noche no teníamos información hasta que comenzaron a decirnos que la información que se manejaba, que pudieran estarlo torturando, que pudieran estarlo presionando, que pudieran estarlo a través de la violencia tratando de someterlo para que acompañara, respaldara y validara una de estas ollas que monta la dictadura en la cual, bueno, quiere poner a la oposición de culpable de todo y unos presuntos planes todo el tiempo, que es que nosotros somos los que estamos de alguna u otra forma desestabilizando, etcétera, etcétera, etcétera. Freddy Superlano no solo es un dirigente político nacional, es un demócrata a carta cabal, es uno de los ciudadanos venezolanos que con mayor vehemencia ha enfrentado en los últimos años a la dictadura de Maduro y lo secuestraron simplemente porque es un símbolo más de la lucha democrática. Por eso se lo llevan y se lo llevan además de la forma en la cual se lo lleva. Yo no sé si ustedes han podido ver el video. Sí. Le habían disparado ya de camino antes de llegar ahí, porque esa es la parte que se toma. Antes de eso, Freddy había logrado comunicarse con alguien y decirle, mira, me están persiguiendo. Bueno, esta persona escuchó los impactos de bala que caían sobre su vehículo, que pegaban sobre su vehículo, y Freddy le dice, me están disparando. Y es cuando llega a ese portón que todo el mundo ve, ahí lo interceptan, le abren el carro y lo sacan del vehículo. Es decir, que no fue solamente una detención o un secuestro, porque es que ni siquiera se identificaron como funcionarios. Encapuchados lo bajan de su vehículo y se lo llevan. Fue además, sin duda alguna, un atentado contra Freddy Superlano. Entonces, Mm. han pasado muchísimas horas, no tenemos ni siquiera la certeza de dónde lo tienen. O sea, nosotros no tenemos la certeza, mira, el cuerpo tal lo tienen en tal sitio recluido, retenido para que vayan sus abogados a presentarse. No, es un secuestro totalmente, lo han silenciado totalmente, lo desaparecieron totalmente. Nosotros no sabemos de Freddy Superlano, no tenemos a ciencia cierta conocimiento de su estado de salud, de si es verdad que lo están torturando o no, si son ellos mismos que mandaron a filtrar esta información, no lo sabemos. Entonces, nuestra denuncia ante la comunidad internacional es que, bueno, mientras el pueblo venezolano se está batallando su democracia, ganamos, o sea, fuimos a la elección, ganamos contundentemente. Lo que le estamos pidiendo al mundo es que lo que resultó de ahí, que nosotros podemos respaldarlo y demostrarlo con las actas en la mano, la comunidad internacional nos Mm. ayude a que precisamente el régimen respete esto. Pero en paralelo a ello, bueno, pedirle que nos ayude, no solo con Freddy Superlano, van más de 70 presos desde que pasó la elección, porque el régimen está desesperado, porque el régimen ha desatado lo que llaman una cacería de brujas, y antes de eso teníamos casi 300 presos políticos. Mm. Entonces le estamos pidiendo al mundo libre que no nos deje solo, nosotros vamos a seguir luchando y nos vamos a sudar y a batallar nuestra libertad, pero Mm. necesitamos que el mundo libre nos acompañe en esta lucha. Diputado, ahí mi compañera le quiere hacer una consulta sobre el caso de Freddy Superlano. Quiero preguntarle si consideran que es parte de una estrategia que tiene el régimen de Maduro de hacer esto, pero más allá de hacerlo, mostrarlo con la idea de mandar un mensaje al resto de la sociedad y al resto de ustedes, de los dirigentes de la oposición, de decirles o bajan y aceptan lo que yo les digo o van a terminar todos de la misma manera, ¿no? Porque uno ve que está todo perfectamente filmado, que automáticamente salen los videos a la luz. Siento como que Maduro quiere que eso se vea, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente. Es sin duda alguna la aspiración de tratar de amilanar a la ciudadanía, pero además Mm. de sembrar terror de que la gente diga, bueno, si esto se lo hicieron a una persona como Freddy Superlano, que es conocido, que es un dirigente político, diputado, etcétera, bueno, ¿qué me puede pasar a mí si yo hago lo mismo, si yo Claro. protesto? ¿Me Si yo entiendes? digo Pero algo. ojo, sí quiero poner el acento en esto. Esa puede ser la intención de la dictadura, mas la gente no lo ha asumido así. Eso no evitó que minutos después se diera la concentración que María Corina Machado había convocado en Caracas y que esto se replicara en distintos municipios del país. O sea, la gente está tan acostumbrada a ver el peor rostro de la dictadura, que incluso con esto, que quizá cualquiera hubiera dicho, mira, yo no salgo más a la calle, pero me puede pasar lo que le pasó a Freddy Superlano. Incluso así la gente está saliendo a protestar, porque repito, no tiene como Maduro estafar al país y convencerlo de que ganó la elección. Nosotros sí tenemos cómo demostrar que la ganamos, Mm. con acta en mano, con la ciudadanía organizada defendiendo su victoria. Eliana. Sí, ¿cómo le va, diputado? Buen día. Le quería consultar justamente, bueno, sobre todo esto que está pasando y sobre los líderes opositores que, bueno, que los están llevando, bueno, no se sabe si presos, no se sabe si a dónde. Digo, ¿tienen miedo ustedes? ¿Tiene miedo la gente? Bueno, María Corina Machado, que obviamente es la referente, de que las puedan, digamos, de sufrir este secuestro, porque como dice usted, no les han dicho dónde están, así que los han secuestrado. ¿Tienen temor? Y de ser así, digamos, ¿cómo seguiría la lucha? Porque los van desapareciendo,
matando, los van, digamos, secuestrando. ¿Y cómo sigue esto? ¿Tienen miedo los dirigentes? Bueno, en mi país en todos estos años hemos utilizado una máxima precisamente porque este episodio lo hemos vivido muchas veces y es que nos han quitado tanto que nos han quitado hasta el miedo. María Corina es un ser humano como lo somos todos y como lo es cada ciudadano venezolano que está protestando en la calle de Venezuela. Obviamente, bueno, el miedo a que quienes representan el terror, una dictadura cruel que ha asesinado a ciudadanos torturados, que asesinaron a un concejal llamado Fernando Albán hace algunos años y lo lanzaron desde un piso elevado en caída libre para asesinarlo luego de torturarlo durante muchísimas horas, que asesinaron, por cierto, un capitán de corbeta torturado y lo llevaron ante los tribunales a presentarlo reventado por dentro que ni siquiera podía sostenerse en sus pies y al salir de ahí murió. Esa dictadura que tiene hoy más de 300 presos políticos secuestrados sin duda alguna, que ha hecho todo para tratar de implantar ese miedo en la ciudadanía. Pero también es cierto que Venezuela tiene hoy un tercio de su población desplazada. Más de 8 millones de ciudadanos venezolanos se han tenido que ir de Venezuela producto de la crisis humanitaria compleja o de la persecución política de la dictadura. Eso también tiene a millones de padres desesperados por ver a sus hijos después de años. A mí me tocó en lo personal pasar casi 5 años sin poder ver a mis papás producto de esa persecución política a la que nos ha sometido la dictadura. Y si algo ha aprendido el pueblo venezolano es que a pesar de que ellos puedan mostrar su peor cara, que ellos puedan perseguir, torturar y todo este tema, la peor tragedia que puede vivir Venezuela no es que lo secuestre la dictadura, que es bastante malo. La peor tragedia que puede vivir Venezuela es que Nicolás Maduro siga al frente del poder y al frente del Estado, siga dividiendo familias, torturando y persiguiendo a toda la ciudadanía, sometiendo a un estado de crisis económica y de crisis política y de la peor pesadilla que ha vivido nuestro país en su historia. Bueno, mientras ellos secuestran el poder para seguir manteniendo a sus anchas las arcas de Venezuela, para saquearla de la manera en que lo han hecho. Entonces, miedo sin duda alguna va a haber. Pero eso no hace que la ciudadanía se detenga. La vocación democrática del pueblo venezolano ha quedado demostrada cuando la gente sale a las calles a defender su victoria que la construimos, que superamos obstáculos, que nos inhabilitaron a María Corina Machado, que tuvimos que poner un candidato casi que en 24 horas decidirlo para salir a hacer una campaña. Y lo hicimos, superamos todos los obstáculos, llegamos hasta ahí y ganamos la elección. No nos las vamos a dejar quitar. De eso le quería preguntar por último, ¿no? Digo, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo piensan que va a por fin reconocer el régimen de Maduro, que han perdido las elecciones a través del apoyo internacional, a través de la presión de la gente, todo en conjunto? ¿Cómo piensan que van a lograr? Porque ellos ya salieron a decir que ganaron. Entonces, ¿cómo van a lograr Ya que se proclamó, claro. se proclamaron, ya en teoría él tiene 6 años más. Entonces, ¿cómo van a lograr que reconozcan que han cometido fraude, que han engañado nuevamente a toda la población? ¿Cómo van a llegar a esto, diputado? ¿Cuál Sí, es la bueno, estrategia? Claro. Sí, bueno, antes de hablar de eso quiero decir lo siguiente, en este mundo globalizado nadie puede solo. Nicolás Maduro hizo lo mismo en el año 2018, se robó una elección, intentó vender un fraude y tuvo el desconocimiento y el rechazo de más de 60 países que reconocieron otro gobierno distinto a él, precisamente porque fue a través de un fraude que él se aferró al poder. Bueno, esta elección no le sirve de nada si esto lo coloca en una peor posición producto del fraude. Es decir, que quienes hasta ayer eran sus aliados dejen de ser sus aliados, bueno, porque no pueden acompañar una ruta en la cual se está masacrando a la gente y se robó la elección. Partiendo desde ese punto, nosotros vamos a seguir protestando en las calles de Venezuela. Entonces tú hablas precisamente de la presión de la ciudadanía en la calle, que es determinante. En segundo lugar, nosotros estamos haciendo todo por convocar a la comunidad internacional a que nos acompañe en un proceso en el cual lo que estamos exigiendo es que se verifique que nuestras actas reales nos dan la victoria y que se presione a Nicolás Maduro para que entregue el poder sin duda. Nosotros consideramos que tiene que ser la confluencia de todas esas cartas, de todas esas estrategias, tanto la presión internacional como la presión de la ciudadanía, como el sustento de nuestra victoria, y todo eso en paralelo lo estamos haciendo, bueno, para que el régimen desaloje precisamente lo que son los espacios de poder y le dé el acceso a lo que significa la decisión que tomó el pueblo venezolano, que es que Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela. Nosotros no vamos a dejar de luchar. Para los venezolanos no es una opción dejarnos quitar la victoria que nos ha costado años de lucha
años de represión que hemos tenido que aguantar, años de tratar de demostrar ante el mundo entero que en Venezuela hay una dictadura. Nosotros no nos vamos a dejar robar por Nicolás Maduro y por sus secuaces, por el contrario, quienes tienen que estar desvelados a estas horas son quienes no tienen cómo sostener ante Venezuela y ante el mundo su mentira. Y la comunidad internacional no puede ser cómplice de ello. Cualquier gobierno que salga a reconocer a Nicolás Maduro sabiendo que se robó la elección, le está dando una puñalada a la democracia mundial. Nosotros no podemos apostar a que las autocracias se instalen y sometan a la población mediante la fuerza y secuestren el poder. El país no necesita más Nicaragua, el continente no necesita más Nicaragua, no necesita más Cuba, por el contrario, necesita más democracia, en lo cual la ciudadanía pueda tener garantizados sus derechos, que la constitución se respete. Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo y hoy ese país ni siquiera es un aliado energético para nadie, no es que satisface un mercado que pueda, digamos, complementar el desarrollo económico del continente, por el contrario, somos un país que en este momento tiene su peor producción, que tiene aniquilada la producción nacional, que tiene a su país pasando hambre, que tiene la gente desplazada, la migración. Allá en Argentina, ¿cuántos venezolanos ustedes ven llegando día tras día? Nadie se va de su país en esas condiciones si la estuviera pasando bien. No, la estamos pasando muy mal, la hemos estado pasando muy mal durante muchos años, porque este régimen no solo es que saqueó, que se robó las arcas nacionales de los venezolanos, el dinero de la gente, que se lo roba menos llena, sino que además persigue a quien es capaz de levantar la voz en su contra, cierra canales de televisión, amedrenta, tortura. Bueno, esta es la peor pesadilla que ha podido vivir el pueblo venezolano, que Nicolás Maduro esté frente al poder. Pero bueno, llegamos a este Diputado, punto. sí. Fuimos a una negociación, fuimos a unas elecciones y las ganamos. Lo que le estamos pidiendo al mundo es que nos ayuden a que la verdad aflore y que nos reconozcan nuestra victoria. Diputado, ayer repasamos un audio de una cronista argentina que entrevistaba a una jubilada allí y que mencionaba que ganaba algo así como $4 mensualmente, ¿no? De su jubilación. Primero quiero preguntarle si esto es un común de la mayoría de los jubilados allá en Venezuela y cómo hace una persona que gana $4 para sobrevivir todo un mes allí en Sí. Venezuela. No, es que los niveles de desnutrición en Venezuela han aumentado muchísimo. Esto es verdad, y esto es un patrón reiterado, sobre todo de la gente que depende del Estado en Venezuela. Venezuela estará algo así como entre 4 o 5 millones de empleados públicos, de gente que tiene salarios por ese orden. Un país, como le digo, con 100.000 millones de dólares en reservas de coltán. Con la reserva petrolera más grande del planeta, su ciudadanía vive así. Precisamente, bueno, parte de esa población vive de lo que esos 8 millones de venezolanos que les ha tocado atravesar la frontera le mandan para sustentarse. Mm. Remesa, el hijo que se fue que le manda a la mamá para que la mamá pueda comprar la medicina, la hija que se fue que le manda a los abuelos para que puedan ir a un médico. En esa situación está Venezuela. Por eso es que cuando el mundo ve estos escándalos de corrupción que lidera Maduro y su gente, pues el último se robaron 23.000 millones de dólares, se lo robaron, desaparecieron. Maduro dijo que por eso no tenía dinero para resolver los problemas a la gente. Agarran a los tipos presos, a los presuntos delincuentes que se robaron este dinero, que eran funcionarios designados por él. Los agarran presos y la plata nunca aparece. Bueno, por eso es que cuando el mundo ve estos escándalos de corrupción, bueno, también tú puedes medir la migración como en paralelo va aumentando, porque es que la gente no tiene cómo quedarse en Venezuela. Todos queremos estar en Venezuela, pero nadie tiene cómo quedarse en Venezuela por esa situación económica. Ellos han Mm. creado una élite en torno a su corrupción, bueno, que tiene unos modos de vida, bueno, como las personas que mejor viven en el planeta, producto pues de ese dinero de la corrupción. Pero abajo está la ciudadanía, el grueso de la ciudadanía, el 98% de la población, bueno, pasando crisis, viviendo apagones de luz que son recurrentes en Venezuela. Los servicios públicos en Venezuela en todos los sentidos son terribles. La vialidad en Venezuela está destruida, un país que recibió migrantes de todo el mundo durante años y que era una taza de oro en su momento. Esta expresión para reflejar y para reseñar que Venezuela era un gran país en desarrollo. Bueno, eso lo aniquiló Maduro, eso lo aniquiló este régimen que tiene hoy secuestrado el poder en Venezuela. Yo creo que la comunidad internacional puede hacer mucho, no solo para que se nos reconozca la victoria, que es lo legítimo, que es lo legal, que lo tenemos sustentado, sino además de eso para presionar y que se liberen a los presos políticos en Venezuela, que están a merced de unos torturadores asesinos, que están incluso investigados por la Corte Penal Internacional por toda esa cadena de mando que ejecutó acciones en contra de la ciudadanía, bueno, en medio de distintos episodios de protestas en Venezuela. Diputado, agradecerle, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, he notado que
en varias oportunidades ha reiterado que es muy importante que la comunidad internacional se pronuncie y creo que es parte de lo que ustedes necesitan y es el mensaje que están dejando para el resto del mundo. Muchísimas gracias Sí, por atendernos. un puntico solo para eso. No solo que la comunidad internacional se pronuncie, no puede el mundo libre hacer negocios con dictadura. O sea, Maduro no puede conseguir aliados y socios en el mundo para seguir sosteniendo toda esta estructura de corrupción que tiene. Tienen que rechazar eso y presionar para que se reconozca la victoria de Edmundo González, pero además de eso, para que todos los procesos de investigación contra la dictadura por violación a los derechos humanos avancen. Gracias, diputado, por su tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes por la oportunidad y por estar pendiente de nuestro país. Marco Aurelio Quiñones es diputado y nos ha dejado la situación actual en Venezuela. Yo le marcaba lo del pedido porque Sí. claramente uno de los pocos paraguas que tratan de buscar para que de alguna manera Maduro tenga algo de presión es esto, que el mundo lo empiece a aislar a Maduro, que nadie tenga ningún tipo de vínculos con él. Lo que pasa es que Venezuela en gran parte ya está aislado, ¿no? Y a Maduro poco le importa eso. Lamentablemente, lo único que le importa es mantenerse en el poder y mantener los privilegios del poder de no ser juzgado y que no se juzguen su gente también, ¿no? Pero en algo tiene razón, digo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo se puede sostener el país si no tiene negocios con nadie? Sí, por Ahí, supuesto. o sea, de algún lado él quiere seguir, obviamente, exprimiendo los recursos